Capítulo 8. Actitudes y cualidades de los intercesores. Dios ha estado trayendo a mi memoria muchas de las cosas que me mostró originalmente cuando escribí el libro titulado Una revelación divina del infierno. Él ha estado revelándome que nos encontramos en un periodo de tiempo donde se va a efectuar el más grande mover de Dios, pero también es un tiempo donde mucha gente de nuestra sociedad ha perdido completamente la reverencia por Dios. Existen todo tipo de perversidades, el odio se ha multiplicado, y los asesinatos están a la orden del día. Incluso hay muchos ministros que están desarrollando un tipo de mentalidad como que cualquier cosa es buena. Las gentes de la tierra han hecho violencia y cometido robo, han oprimido al pobre y al necesitado, y han maltratado injustamente al extranjero. Busqué entre ellos alguno que levantara un muro y se pusiera en pie en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyera, pero no lo hallé. Ezequiel 22 y 29-30. Hoy en día tenemos una gran necesidad de verdaderos intercesores, aquellos que puedan pararse firmemente para orar por nuestro país y por todo el mundo. La oración tiene el poder para liberar a todos los cautivos, porque conecta al intercesor con el Dios Todopoderoso. Cuando tú encuentras a una persona que está acostumbrada a hablar con Dios y a escuchar de Dios, tú vas a encontrar un individuo que está listo para enrollar las mangas de su camisa espiritual de oración y para pelear la buena batalla de la fe, sin dudar ni por un solo momento. Vamos a ver algunas de las actitudes y cualidades que son esenciales en los creyentes que quieren ser efectivos en la intercesión, alineándose con Jesús y con el Espíritu Santo. En primer lugar, como intercesores, debemos poder entender que Jesús y el Espíritu Santo están intercediendo por nosotros, y que cuando nosotros intercedemos, necesitamos estar alineados con la voluntad de Dios. Jesús está intercediendo, pero Jesús conserva su sacerdocio inmutable puesto que permanece para siempre, por lo cual Él también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de Él se acercan a Dios, puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos. Porque convenía que tuviéramos tal sumo sacerdote, santo, inocente, inmaculado, apartado de los pecadores, y exaltado más allá de los cielos. Hebreos 7 y 24-26. El libro de Hebreos nos dice que Jesús, como nuestro sumo sacerdote, en este momento, se encuentra sentado a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Hebreos 8:2.1. Él se sacrificó a sí mismo por nosotros, y ahora que ya ha regresado al lado del Padre Celestial, Él está intercediendo por nuestro estado y condición espiritual. Vamos a leer muy cuidadosamente este pasaje revelador de Juan 17, donde Jesús estaba orando al Padre Celestial justo antes de su crucifixión. Yo ruego por ellos. No ruego por el mundo, sino por los que me has dado, porque son tuyos. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo, mío. Y he sido glorificado en ellos. Ya no estoy en el mundo, pero ellos sí están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, guárdalos en tu nombre, el nombre que me has dado, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos, los guardaba en tu nombre, el nombre que me diste. Y los guardé, y ninguno se perdió, excepto el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliera. Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo completo en sí mismos. Yo les he dado tu palabra y el mundo los ha odiado, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No te ruego que los saques del mundo, sino que los guardes del maligno. Ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, yo también los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico, para que ellos también sean santificados en la verdad. Mas no ruego solo por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno. Como tú, oh Padre, estás en mí, y yo en ti, que también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos, y tú en mí, para que sean perfeccionados en unidad, para que el mundo sepa que tú me enviaste, y que los amaste tal como me has amado a mí. Padre, quiero que los que me has dado estén también conmigo donde yo estoy, para que vean mi gloria, la gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Juan 17:2.9-24.
Jesús oró. 1. Que los creyentes pudieran vivir en unidad, de la misma forma como Él es uno con el Padre Celestial. 2. Que pudiéramos tener el mismo gozo que Él tiene. 3. Que pudiéramos ser protegidos del maligno. 4. Que pudiéramos ser santificados en la verdad de Dios. 5. Que pudiéramos tener unidad con otros creyentes, y con el Padre, y con el Hijo. 6. Que pudiéramos ser testigos para el mundo, de la verdad del Evangelio, debido a esta unidad. Y 7. Que un día podamos vivir con Jesús, y ver su gloria. A medida que oramos, podemos interceder por estos mismos principios, tanto por nosotros mismos, como por los demás. Jesús dijo que podemos orar al Padre en su nombre, y que nuestras peticiones iban a ser contestadas. Además os digo, que si los de vosotros se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan aquí en la tierra, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Mateo 18 y 19-20. En verdad os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores que estas hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidáis en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si me pedís algo en mi nombre, yo lo haré. Juan 14 y 13-14. Vosotros no me escogisteis a mí, sino que yo os escogí a vosotros, y os designé para que vayáis y deis fruto, y que vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre os lo conceda. Juan 15 y 16. El Espíritu Santo está intercediendo. La Biblia también nos asegura que el Espíritu Santo de Dios intercede por nosotros. Y de la misma manera, también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos orar como debiéramos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y aquel que escudriña los corazones sabe cuál es el sentir del Espíritu, porque él intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. Romanos 8 y 26-27. Cuando nos faltan palabras para poder orar, el Espíritu Santo entra en acción a nuestro favor, e intercede por nosotros. Él comunica todo aquello que nosotros deberíamos orar, tal y como si tuviéramos todo el entendimiento, y todas las palabras necesarias para decirlo. Nunca debemos mirar la oración como una tarea laboriosa o pesada, debido a que el Espíritu Santo está ahí para ayudarnos a orar. Nosotros tenemos que interceder. Una vez que sabemos que Jesús y el Espíritu Santo están intercediendo por nuestra fuerza espiritual, y por nuestro éxito, debemos entonces convertirnos en intercesores, y de la misma manera, debemos orar para que venga el reino de Dios, y para que la voluntad de Dios sea hecha en la tierra, tal y como es hecha en el cielo. Favor de ver Mateo 6 y 10. Pídele a Dios que te bautice con su Espíritu Santo, para que puedas orar a Dios, a través del lenguaje dado por el Espíritu Santo en las lenguas humanas y lenguas angélicas. 1 Corintios 13 2.1, a medida que tú pides por tus necesidades, y por las necesidades de otros. Favor de ver, por ejemplo, Marcos 16 y 17, Hechos 2.1-11, 1 Corintios 12 2.5-11, 14 y 39. El apóstol Pablo escribió lo siguiente: entonces, ¿qué? Oraré con el Espíritu, pero también oraré con el entendimiento. Cantaré con el Espíritu, pero también cantaré con el entendimiento. 1 Corintios 14 y 15. Debemos orar de acuerdo a la voluntad de Dios, y debemos pedir que sea el Espíritu Santo quien hable a través de nosotros, para que podamos decir las palabras correctas. Entonces, debemos someternos completamente a Dios, y permitir que sea su Espíritu Santo quien ore a través de nosotros, a medida que confiamos y creemos en Él. Pero vosotros, amados, edificándose en vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando ansiosamente la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Judas 20:21. Con toda oración y súplica orad en todo tiempo en el Espíritu, y así, velad con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Efesios 6 y 18. Buena voluntad y fidelidad. Los intercesores efectivos tienen buena voluntad para interceder a favor de la obra de Dios en el mundo, y son muy fieles haciéndolo. Siempre están dispuestos, y siempre están listos para orar, tal y como estas escrituras nos exhortan a hacerlo. Dedicados a la oración. Romanos 12 y 12.
por nada estéis afanosos. Antes bien, en todo, mediante oración y súplica con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Filipenses 4:2.6, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Colosenses 4:2.2, orad, sin cesar. Primera Tesalonicenses 5:17, por consiguiente, quiero que en todo lugar los hombres oren levantando manos santas, sin ira ni discusiones. Primera Tesalonicenses 2:2.8, en una ocasión, cuando estaba viviendo en el estado de Michigan, me encontraba yo en una profunda intercesión, cuando una visión se apareció delante de mí, y pude ver un automóvil que estaba volteado completamente al revés con alguien atrapado dentro de él. Yo no podía ver quién era, pero yo sabía que estaba orando por ese individuo. Ese día, yo oré por casi 6 horas, y una vez que había acabado, regresé a hacer mis tareas diarias de cada día. Sin embargo, a través del resto de ese día, continué pensando acerca de esa oración en particular. Algún tiempo después, me encontraba visitando a algunos de mis parientes, y estábamos hablando acerca de las visiones y acerca de la oración. Compartí con ellos la visión del automóvil que había visto durante ese tiempo de oración, y uno de mis parientes respondió: ese era yo. El automóvil era un convertible, y estaba volcado sobre el lodo. Yo me encontraba atrapado dentro de ese automóvil, y casi no podía respirar. Me estaba muriendo, pero de repente, sentí que algo levantó el automóvil de mi cuerpo, y yo pude gatear y salir a través del lodo hasta la carretera. Gracias, Señor, que tuviste que yo podía ser útil, y me usaste en esa oración. Yo dije. Y todo el mundo alrededor que me conocía, supo que había sido un ángel del Señor quien había levantado el automóvil de mi pariente, durante sus momentos tan críticos. En forma milagrosa, a pesar de un accidente tan horrible, mi pariente fue dado de alta del hospital, sin lesiones mayores. Tú puedes ver por qué es tan importante el hecho de ser fiel en la oración, especialmente cuando Dios está mostrando algo en una visión. Aún en las ocasiones, cuando tú no quieras hacerlo, tú debes clamar al Señor, porque la vida de alguien puede estar dependiendo de tu obediencia. La justicia y la reverencia hacia Dios. Hablamos anteriormente, en alguno de los capítulos previos, acerca de la necesidad que tenemos de tener un corazón puro. Pero debido a que la justicia es tan esencial para una oración efectiva, es muy importante mencionarlo también aquí. La oración eficaz del justo puede lograr mucho. Santiago 5:16. Los verdaderos intercesores que oran para que la voluntad de Dios venga a la tierra, tienen reverencia por su nombre, y ellos siempre se encuentran en una correcta relación con Él. Enséñame, oh Señor, tu camino. Andaré en tu verdad. Unifica mi corazón, para que tema tu nombre. Te daré gracias, Señor mi Dios, con todo mi corazón, y glorificaré tu nombre para siempre. Salmo 86 2.11-12. Oh, qué acuerdo tiene el templo de Dios con los ídolos. Porque nosotros somos el templo del Dios vivo, como Dios dijo. Habitaré en ellos, y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por tanto, salid de en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y yo seré para vosotros padre, y vosotros seréis para mí hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Por tanto, amados, teniendo estas promesas, limpiémonos de toda inmundicia de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Segunda Corintios 6:16 2.1, porque los ojos del Señor están sobre los justos, y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra los que hacen el mal. Primera Pedro 3:12, conocimiento de quién es Dios, y conocimiento de quién eres tú en Dios. Los intercesores efectivos también pueden reconocer la importancia de conocer quién es Dios, y quiénes son ellos en Dios, a través de Cristo Jesús. En Primera Reyes 18:20-40, podemos leer acerca de una batalla entre Elías y los profetas de Baal en el monte Carmelo, con relación a demostrar quién era el Dios verdadero. El pueblo de Israel se había involucrado en adoración hacia este Dios falso. Aparentemente, ellos querían ser el pueblo de Israel solamente de nombre, mientras que al mismo tiempo estaban adorando a un ídolo. Elías les preguntó. Elías se acercó a todo el pueblo y dijo: ¿Hasta cuándo vacilaréis entre dos opiniones?
Si el Señor es Dios, seguidle. Y si Baal, seguidle a él. Pero el pueblo no le respondió ni una palabra. Primera Reyes las 18:21. Una vez que tú sabes quién es tu Dios, no te vas a dar el lujo de discutir, ni involucrarte en discusiones calurosas con gente que no tienen intención alguna de cambiar sus opiniones. Al contrario, tú vas a permitir que la vida de Cristo brille a través de ti, para revelar la verdad del Evangelio. De forma similar, Elías permitió que Dios hablara por él. Dando un paso muy valiente, él efectuó un reto. Él y los profetas de Baal iban a ofrecer sacrificios en altares separados. El sacrificio que fuera consumido por fuego iba a ser el único sacrificio que iba a demostrar quién era el único Dios viviente y verdadero. Elías permitió que los profetas de Baal probaran primero. Ellos intentaron hasta el cansancio, clamando a Baal, sin obtener ningunos resultados. Entonces, como si esto no hubiera sido suficiente, Elías fue tan lejos como para empapar no solo el sacrificio, sino todo alrededor del altar con agua, haciendo de esto un reto mucho mayor para este concurso. Pero ni siquiera el agua impidió que el sacrificio de Elías fuera consumido por el fuego de Dios. Entonces cayó el fuego del Señor, y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y lamió el agua de la zanja. Cuando todo el pueblo lo vio, se postraron sobre su rostro, y dijeron: El Señor, Él es Dios. El Señor, Él es Dios. Primera Reyes las 18:38-39. ¿Acaso has podido llegar a conocer la grandeza y el poder de Dios? ¿Acaso estás consciente de quién eres como hijo de Dios, a través de Cristo Jesús? Pablo escribió: y habéis sido hechos completos en él, Cristo Jesús, que es la cabeza sobre todo poder y autoridad. Colosenses las 2:10. Y por los demás, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Efesios las 6:10. Los intercesores ganan las batallas con la poderosa palabra de Dios, y a través de la fuerza del Espíritu Santo de Dios. Porque las armas de nuestra contienda no son carnales, sino poderosas en Dios, para la destrucción de fortalezas, destruyendo especulaciones, y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios, y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo. Segunda Corintios 10:2.4-5, no por el poder ni por la fuerza, sino por mi espíritu dice el Señor de los ejércitos. Zacarías 4:2.6, la forma de pensar de un intercesor es: si Dios lo dijo, entonces, ¿cuál es el problema? Esta fue exactamente la actitud de David, cuando él tuvo que enfrentar al gigante Goliat, que estaba intimidando al ejército de los israelitas. Él les preguntó a los hombres: ¿qué harán por el hombre que mate a este filisteo y quite el oprobio de Israel? ¿Quién es este filisteo incircunciso para desafiar a los escuadrones del Dios viviente? Primera Samuel las 17:26 se añadió énfasis. En primer lugar, David sabía que él estaba sirviendo al Dios Todopoderoso, de la misma manera como Ezequías también lo sabía. Tal y como las Escrituras dicen, y oró Ezequías delante del Señor, y dijo: Oh Señor, Dios de Israel, que estás sobre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste los cielos y la tierra. Segunda Reyes las 19:15. En segundo lugar, David sabía que Dios iba a pelear a favor de su pueblo. El eterno Dios es tu refugio, y debajo están los brazos eternos. Él echó al enemigo delante de ti, y dijo: destruye. Deuteronomio 33:2.27. David se sintió insultado, debido a que un filisteo tuviera la osadía de pararse en contra de los hijos de Dios. En otras palabras, ¿cómo se atreve alguien que no honra a nuestro Dios venir en contra del pueblo de Dios? Sin embargo, el problema era que el pueblo de Dios no estaba seguro de la identidad que tenían en Dios, y tampoco estaban seguros del poder que poseían en él. Esta misma verdad tan desdichada es cierta y se puede aplicar para muchas personas del pueblo de Dios hoy en día. Si tú permaneces sin estar seguro del poder que tienes a través de Cristo Jesús, tú vas a seguir rindiéndote ante los gigantes que vengan a tu vida, en lugar de correr a destruirlos. La oración es nuestra arma en contra de los engaños de Satanás. De la misma manera tan valiente como David confrontó y venció al gigante Goliat, nosotros debemos confrontar, resistir y vencer a todas las fuerzas demoníacas que tratan de retar a todos aquellos que pertenecen al Dios vivo.
Debes personalizar las declaraciones de David, y apropiártelas. No importa qué táctica use el diablo para tratar de robar tu paz, o la tranquilidad de tu mente, o para tratar de dañar a otros. Tú debes enfrentártele cara a cara, y declarar: tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has desafiado. El Señor te entregará hoy en mis manos, y yo te derribaré, y te cortaré la cabeza. Y daré hoy los cadáveres del ejército de los filisteos a las aves del cielo, y a las fieras de la tierra, para que toda la tierra sepa que hay Dios en Israel. 1 Samuel 17 y 45-46. La fe. Otra característica esencial para la oración es poder tener fe, la cual viene de aprender quién es Dios a través de toda su palabra. Así que la fe viene del oír, y el oír, por la palabra de Cristo. Romanos 10 y 17. Muchas veces, cuando estamos intentando derrotar al enemigo, nos ponemos a pensar que la solución se encuentra en algún misterio profundo espiritual, o tratamos de buscar poder en otras personas, en lugar de ir directamente a Dios en oración por nosotros mismos. La fe es el componente que separa a aquellos que tienen gran poder en la oración, de aquellos que continuamente buscan a otros, para que oren por ellos. Donde no hay visión, el pueblo se desenfrena, pero bienaventurado es el que guarda la ley. Proverbios 29 y 18. Como creyentes, no debemos depender en nuestra visión terrenal, sino la visión perfecta de Dios. Ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hebreos 11 2.1. No siempre podemos confiar en nuestros ojos físicos o carnales, ni en nuestros oídos terrenales, para que nos revelen la voluntad de Dios. Debemos ser capaces de conectarnos con Dios en forma espiritual, y poder aprender de Él a través de su palabra. La oración llena de fe trae resultados muy poderosos. Elías era un hombre de pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviera, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Santiago 5 y 17-18. Respondiendo Jesús, les dijo: en verdad os digo que, si tenéis fe y no dudáis, no solo haréis lo de la higuera, sino que aun si decís a este monte: quítate y échate al mar, así sucederá. Y todo lo que pidáis en oración, creyendo, lo recibiréis. Mateo 21 y 21-22. La compasión. La característica de la compasión es algo que es muy necesario para una oración efectiva. Motivado por compasión, Jesús enseñó a todos aquellos que estaban hambrientos espiritualmente, alimentó a los que tenían hambre físicamente, sanó a los enfermos, y liberó a los endemoniados. Por ejemplo, la Escritura registra el caso siguiente. Y viendo las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban angustiadas y abatidas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: la mies es mucha, pero los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Mateo 9 y 36-38 se añadió énfasis, y al desembarcar, vio una gran multitud, y tuvo compasión de ellos, y sanó a sus enfermos. Mateo 14 y 14 se añadió énfasis, y he aquí, 2 ciegos que estaban sentados junto al camino, al oír que Jesús pasaba, gritaron, diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y la gente los reprendía, para que se callaran, pero ellos gritaban más aún, diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Deteniéndose Jesús, los llamó, y dijo: ¿Qué queréis que yo haga por vosotros? Ellos le dijeron: Señor, deseamos que nuestros ojos sean abiertos. Entonces Jesús, movido a compasión, tocó los ojos de ellos, y al instante recobraron la vista, y le siguieron. Mateo 20 y 30-34 se añadió énfasis. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejara acompañarle. Pero Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: Vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho por ti, y cómo tuvo misericordia de ti. Marcos 5 y 18-19 se añadió énfasis. Y cuando se acercaba a la puerta de la ciudad, he aquí, sacaban fuera a un muerto, hijo único de su madre, y ella era viuda. Y un grupo numeroso de la ciudad estaba con ella.
Al verla, el Señor tuvo compasión de ella, y le dijo: «No llores». Y acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron. Y Jesús dijo: «Joven, a ti te digo, levántate». El que había muerto, se incorporó y comenzó a hablar, y Jesús se lo entregó a su madre. Lucas 7:12-15. Se añadió énfasis. J. Rodean Williams, profesor honoris causa de la Escuela de Teología en la Universidad Regent, dijo: «La compasión es una fuente de milagros. 6. Debemos seguir el ejemplo de Jesús, y orar por otros, teniendo compasión de ellos, tal y como Jesús reflejó la compasión del Padre Celestial. Mas tú, Señor, eres un Dios compasivo y lleno de piedad, lento para la ira y abundante en misericordia y verdad». Salmo 86 2.15, persistencia y perseverancia. Los verdaderos intercesores son persistentes y perseverantes. Aunque muchas veces tú vas a tropezar, y aún vas a caer en tu caminar de fe, no le des la espalda a Dios ni te rindas. Sin importar aquello por lo cual tú estás atravesando, Dios tiene una respuesta para cada aflicción. Busca a Dios, y Él te va a convertir en un vencedor, capaz de levantarse muy por encima de todo aquello que está tratando de derrotarte. La Biblia está llena con relatos de grandes hombres y mujeres, que vencieron obstáculos muy grandes, debido a su persistencia, y al poder de la oración. En Génesis 18, leemos que Dios estaba a punto de destruir Sodoma, debido a la extrema maldad de toda esa gente. La gente aparentemente había estado clamando al Señor, con relación a las injurias y a las injusticias de que habían sido objeto, a manos de la gente de esta ciudad. Favor de ver versículos 20-21. Cuando Abraham oyó acerca del plan que Dios tenía para destruir esa ciudad, él se puso a discutir con Dios a favor de las personas justas de la ciudad de Sodoma. Y Abraham se acercó, y dijo: «En verdad destruirás al justo, junto con el impío. Tal vez haya 50 justos dentro de la ciudad. En verdad la destruirás, y no perdonarás el lugar por amor a los 50 justos que hay en ella». Génesis 18 y 23-24. Abraham siguió preguntándole a Dios si acaso él sería capaz de destruir la ciudad si hubiera algún justo en ella, reduciendo el número de 50 a 45, entonces a 40, a 30, a 20, y finalmente a un número de 10 individuos. En cada ocasión, Dios dijo que él no destruiría la ciudad si llegaba a encontrar ese número de gente justa viviendo en ella. Abraham sabía que Dios tenía compasión, y que no iba a destruir la ciudad sin razón alguna. Al final, resultó que ni siquiera podían ser hallados 10 individuos justos viviendo en esa ciudad. Sin embargo, aún así, Dios protegió la vida del sobrino de Abraham y de los miembros inmediatos de su familia, como respuesta a los ruegos de Abraham, debido a que Dios tenía una relación muy cercana con Abraham. Favor del Génesis 18 y 17-19. Y aconteció que cuando Dios destruyó las ciudades del valle, se acordó Dios de Abraham, e hizo salir a Lot de en medio de la destrucción, cuando destruyó las ciudades donde habitaba Lot. Génesis 19 y 29. Existen muchas personas que necesitan que nosotros perseveremos en oración por ellos. Pablo escribió a los colosenses acerca de su compañero de trabajo, Epafras, que es uno de vosotros, siervo de Jesucristo, os envía saludos, siempre esforzándose intensamente a favor vuestro en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completamente seguros en toda la voluntad de Dios. Colosenses 4 y 12. Epafras siempre esforzándose intensamente en oración a favor de los colosenses, para que ellos pudieran llegar a ser espiritualmente maduros, y que pudieran tener confianza de la posición que tenían en Dios, llegando a ser completamente obedientes ante Dios. Una de las más grandes ilustraciones de la persistencia en la oración es la parábola de Jesús, acerca de la viuda, la cual se encuentra en Lucas 18. Y les refería a Jesús una parábola para enseñarles que ellos debían orar en todo tiempo, y no desfallecer, diciendo: había en cierta ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre alguno. Y había en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él constantemente, diciendo: hazme justicia de mi adversario. Por algún tiempo él no quiso, pero después dijo para sí: aunque ni temo a Dios, ni respeto a hombre alguno, sin embargo, porque esta viuda me molesta, le haré justicia. No sea que por venir continuamente me agote la paciencia.
Y el Señor dijo: escuchad lo que dijo el juez injusto. ¿Y no hará Dios justicia a sus escogidos, que claman el día y noche? Se tardará mucho en responderles. Os digo que pronto les hará justicia. No obstante, cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe en la tierra. Lucas 18:2.18. Lucas escribió que Jesús dio esta parábola para poder enfatizar que los hombres deberían orar en todo tiempo y no desmayar. Lucas 18:2.1. Jesús apuntó el hecho de que la viuda fue recompensada por haber sido persistente. Aunque ella estaba rogando por su caso, enfrente de un juez injusto, ella recibió una respuesta a su petición, simplemente porque ella rehusó rendirse. Muchos están perdiéndose de las bendiciones de Dios, debido a que no permanecen el tiempo suficiente como para poder escuchar a Dios y obtener una respuesta. De hecho, Jesús estaba diciendo: ciertamente, si esta viuda pudo obtener una respuesta de un juez injusto, cuanto más nuestro amado Padre Celestial y Juez justo no contestará nuestras peticiones, si acudimos a Él. En una ocasión, mi familia se encontraba a punto de vender un terreno, siendo que realmente necesitábamos urgentemente ese dinero. Pero cada vez que tratábamos de cerrar la transacción, el diablo peleaba en contra de nosotros a través de todo tipo de obstáculos, haciendo que la gente se enfermara, que el dinero no fuera depositado a tiempo, y muchas otras cosas como estas. El diablo estaba tratando de evitar que nosotros no prosperáramos. Por lo tanto, tuvimos que aprender a seguir persistiendo y a no rendirnos. No te debes rendir, sino que debes seguir insistiendo. Tú tienes que ser como un martillo, pegándole al diablo en la cabeza, hablando espiritualmente. Y como él no oye muy bien, tú tienes que hablar continuamente la palabra de Dios en contra de él. Cuando nos mantenemos persistentes en nuestra búsqueda de Dios, y en pelear hasta derrotar al diablo, entonces, todas las cosas son posibles a través de Cristo Jesús. Es a través de esta persistencia que nos vamos a convertir en personas prósperas y victoriosas. No solo podemos tener prosperidad financiera, sino que también podemos tener prosperidad espiritual. Dios no va a permitir que el diablo abuse de nosotros. Las actitudes de nuestro corazón, y las características de carácter que desarrollemos a través de la fe y de la obediencia a Dios, son partes integrales de las respuestas de la oración. Debemos seguir cultivando estas áreas, y poner todo esto en práctica, a medida que nos convertimos en los intercesores que Dios desea que seamos.